Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. David y Jonatán. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Primero de Samuel 20:30. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Primero de Samuel 20:41. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Primero de Samuel 20:17. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Segundo de Samuel 1:26. Ok, los defensores de la comunidad LGBTIQ+, dicen que David y Jonatán eran pareja, homosexuales, y utilizan primero de Samuel 20:17, segundo de Samuel 1:26, y las palabras de Saúl contra Jonatán, diciendo que lo que Saúl dice a su hijo es que era un homosexual y que causaba vergüenza a la familia. La gran pregunta es: ¿se puede afirmar esto si se hace una exégesis sana desde el hebreo a estos pasajes? Nosotros tenemos la limitante de las traducciones. Ahora, tengo que aclarar aquí de entrada que de hebreo no sé absolutamente nada, pero que hoy es muy fácil investigar utilizando herramientas como las enciclopedias, los comentarios bíblicos y una herramienta muy importante como la inteligencia artificial. Aclarado esto, entremos en materia. Primero de Samuel 20:30. Tengo aquí una traducción, o sea, del hebreo, el hebreo literal. Voy a tratar de hacer una traducción palabra por palabra. Desde luego, voy a usar una pronunciación aproximada, porque ya aclaré que yo no sé hebreo. Vayijar af Shaul, y se encendió la nariz de Saúl. El af es ira. Vio Natán contra Jonatán. Vayomerlo, y le dijo: ven a Nabat, a Mardut, hijo de perversidad, desobediencia, rebelde. Literal, hijo de la mujer perversa, de la rebelión. Nabat es un término muy fuerte, como insolencia o rebelión malvada. Aló yadati, ¿acaso no sé? Ki bojer atá, que tú has elegido. Y ben Yishai, al hijo de Isaí, es decir, David. Y Bosh Teja, para vergüenza tuya. Ul Boshet Erbat y Meja, para vergüenza de la desnudez de tu madre. Esta es una expresión extremadamente ofensiva. Herba es igual a las partes íntimas. Desnudez, una desnudez vergonzosa. ¿Cuál es entonces el sentido de este pasaje? Saúl insulta a Jonatán llamándolo hijo de una mujer rebelde y perversa, y dice que su elección de David traerá vergüenza a él mismo y a la desnudez de su madre. Una maldición de humillación familiar. Es una expresión muy cruda e hiriente en la cultura hebrea antigua. Implica que Jonatán está causando
una vergüenza pública equivalente a exponer la desnudez. Es decir, el honor sexual. El honor sexual de la mamá de Jonatán. Sugiriendo quizás que su lealtad a David hace dudar de su legitimidad como hijo de Saúl o deshonra a toda la familia. En 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41, en el hebreo literal, esta es una traducción literal, y he aclarado que yo no sé hebreo, pero que he hecho esta investigación tratando de que nos ayudemos un poquito a entender bien el texto desde el hebreo. Entonces es Haná Arba, el muchacho se fue, entró, se refiere al criado de Jonatán. David Cam, y David se levantó. Me etzel a Negev, desde el lado del sur. También puede ser desde el escondite del sur. Vayipol Lefab Artasa, y cayó sobre su rostro a tierra. Vayitachu Chalosh Pamín, y se postró 3 veces. Vayisku ish et re ehu, y se besaron cada uno a su compañero. Vayisku ish et re ehu, y lloraron cada uno con su compañero. Ad David Igdil, hasta que David hizo grande, aumentó. Es decir, David lloró más o intensificó el llanto. ¿Cuál es entonces el sentido? La frase final, al David Igdil, literalmente significa hasta que David hizo grande. Se excedió. La tradición lo entiende como David lloró más que Jonatán, o David lloró con mayor intensidad. Aquí tengo un resumen. En el versículo 30, el hebreo es mucho más grosero que la Reina Valera del 60, que es la que he estado leyendo. Y es mucho más grosero hablando de desnudez de tu madre. Es un insulto sexual humillante. En el versículo 41, la Reina Valera del 60 es bastante fiel, aunque la expresión final, hizo grande, Igdil, está bien traducida como lloró más. Bueno, los defensores de la comunidad LGBTIQ+, dicen que David y Jonatán eran pareja, que eran homosexuales, y utilizan 1 Samuel 20:17 y 2 Samuel 1:26, y las palabras de Saúl contra Jonatán, diciendo que lo que Saúl dice a su hijo es que era un homosexual y que causaba vergüenza a la familia. Pero se puede afirmar esto si se hace una exégesis sana desde el hebreo a estos pasajes que acabo de mencionar. Tengo una conclusión adelantada. No se puede afirmar exegéticamente que David y Jonatán fueran amantes homosexuales. El texto hebreo describe una amistad íntima, leal y profundamente emocional, típica de alianzas de pacto en el antiguo cercano Oriente, pero sin ningún lenguaje sexual. Las acusaciones de Saúl son insultos de humillación familiar y política, no una denuncia de homosexualidad. Tenga bien presente eso. 1 Samuel 20:17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. En una versión dice lo amaba más que su propia alma. En la forma literal sería, y añadió Jonatán a hacer jurar a David porque lo amaba, porque con amor de su alma
lo amaba. Analicemos esto. El verbo ahab, que es el verbo amar en el hebreo, se usa para amor de amistad. David y Jonatán. Es un amor de parentesco, es un amor de alianza, un amor a Dios. Y también se puede describir como un amor romántico, sexual, como ese amor enfermizo de Amnón hacia Tamar, que está en 2 Samuel 13. Pero el contexto, escuche esto, el contexto es el que define a qué tipo de amor se está refiriendo el verbo que se utiliza aquí en el hebreo. La frase como así mismo se puede pensar un poquito que es igual que lo que dice Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso indica lealtad, solidaridad, identificación, no sexualidad. En el contexto del capítulo 20, están haciendo un juramento de pacto, berit, de protección mutua. Recuerde que eran cuñados. David está casado con Mical, quien es la hermana de Jonatán. Y Jonatán era el heredero al trono que voluntariamente cede su lugar a David por lealtad. En 2 Samuel 1:26, cuando David dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Literalmente esto es, maravilloso fue tu amor para mí, más que el amor de mujeres. Eso es lo que literalmente se puede traducir. ¿Cómo podríamos analizar esta parte? Mire, David está en un lamento fúnebre. Es una elegía lo que está haciendo en este momento. En la poesía hebrea, el lamento exagera para expresar pérdida. Decir, tu amor fue mejor que el amor de mujeres, es hipérbole de amistad leal. Escuche, hipérbole de amistad leal. ¿Por qué menciona a mujeres? Hay varias posibilidades y no necesariamente todas son románticas. Primero, el contexto inmediato. David acaba de perder a su esposa, a Mical. Recuerde que se la llevaron. Esto dice 1 Samuel 25:44. Y acaba de perder también a Jonatán. Está diciendo, tú fuiste más fiel que cualquier esposa. En segundo lugar, la parte cultural. En el antiguo cercano oriente, los pactos de amistad varonil a menudo se describían como superiores al amor de mujeres porque implicaban lealtad militar y política, no solo afecto doméstico. Tercero, no hay ningún texto bíblico que describa actos sexuales entre David y Jonatán. Si fueran amantes, ¿por qué David tiene múltiples esposas y concubinas? ¿Por qué Jonatán tiene un hijo? ¿Se acuerda? El hijo de Jonatán se llama Mefit-Boset. Tercero, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30, Saúl dice, hijo de la perversa rebelde, para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre. Analicemos un poquito esta parte del texto. Ben Nabat Amardut, Ben Nabat Amardut, hijo de una mujer perversa, rebelde. Ese era un insulto típico. Atacas a alguien insultando a su madre. Bueno, y todavía se hace. Si lo pregunté a los árbitros de fútbol. La siguiente expresión, el Boshet Erbat y Meja, para vergüenza de la desnudez de tu madre. Esto no es una acusación de homosexualidad, no señor. Erba es desnudez de áreas íntimas. En el hebreo, descubrir la desnudez de alguien es lenguaje de relaciones sexuales
prohibidas, como dice Levítico 18. Pero decir vergüenza de la desnudez de tu madre es un insulto extremadamente grave. Significa que la conducta de Jonatán está causando que la propia madre de él sea avergonzada como si la desnudaran públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué está tan enojado Saúl? Porque Jonatán ha traicionado su autoridad real y su linaje al aliarse con David, quien es el rival político de Saúl. Saúl siente que Jonatán prefiere a David antes que a su propio padre y rey. Eso es traición política, traición familiar, no homosexualidad. Mira, esto es importante. Si Saúl quisiera acusar a Jonatán de homosexualidad, el hebreo tiene palabras claras para esto. Sacar, que esa es la parte masculina, y miskab sacar, que es cama de varón. Toeba es abominación. En Levítico 18, 22 y 20, 13 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Pero aquí no usa ninguna de estas palabras. Saúl no usa ninguna de estas palabras. Él usa insultos genéricos y de humillación. Saúl está furioso, bien furioso, por la traición política. Jonatán elige al rival de la dinastía. David es el ungido por Dios para ser el rey. Por eso lo llama hijo de perversa rebelión. Esto es un insulto fuerte, no necesariamente literal, sobre su madre. Vergüenza de la desnudez de tu madre. Esa es una expresión cruda y humillante que alude a la vergüenza de su nacimiento o a deshonrar a la familia, a la madre que lo dio a luz. Es un ataque verbal visceral por deslealtad dinástica, no una acusación de homosexualidad. Es que no hay ninguna evidencia en el texto en hebreo de que Saúl sospechara algo sexual. Porque si sospechara algo, hubiera utilizado las palabras que se utilizaban para eso. Ahora, el problema de leer relaciones sexuales donde no hay lenguaje sexual, mire, la comunidad LGBTIQ+, que usa estos pasajes para apoyar su homosexualidad, comete el mismo error que los que quieren ver romance heterosexual donde no lo hay. Leer presuposiciones modernas en textos antiguos, eso no se debe hacer. En la cultura del antiguo Israel, los hombres se besaban, como dice 1 Samuel 20:41, y se besaban como saludo o como señal de alianza. Es igual que hoy en el Medio Oriente, todavía hoy se hace eso. En Rusia hasta se besan en la boca. Esto expresa una amistad profunda y emotiva, no algo sexual. Esto es común en la Biblia. Por ejemplo, Jacob y Esaú, Moisés y Aarón, y otros ejemplos usted va a encontrar de esos besos entre hombres. Los hombres lloraban juntos, eso era normal en la cultura colectivista. Las alianzas de amistad incluían juramentos como te amo como a mi alma, que es lo que dice 1 Samuel 18:1 y 1 Samuel 20:17. La intimidad emocional no implica intimidad sexual. Decir lo contrario es un anacronismo. Tengo aquí un resumen exegético y quiero que vea este cuadro. Es un cuadro que expresa o resume lo que estoy tratando de
de que usted vea en este pasaje de la duda que existe acerca de si David y Jonatán eran amantes sexuales. Como ve, el cuadro está dividido en 3 partes, 3 columnas más bien, y cada columna tiene 3 partes de las que quiero hablar. En la primera columna está el texto bíblico, y en la segunda columna la pregunta es si hay o no un lenguaje sexual explícito, y la tercera columna es qué es lo que realmente dice el pasaje. Recuerde que este es un resumen, pero es un resumen exegético. En 1 Samuel 20:17 no hay un lenguaje sexual explícito. ¿De qué está hablando? Está hablando de un pacto de lealtad, de un amor fraternal. En 2 Samuel 1:26 no está hablando de un lenguaje sexual explícito. Está más bien mostrando un lamento poético, una hipérbole de amistad leal entre David y Jonatán. Y en 1 Samuel 20:30 no se habla de un lenguaje sexual explícito. Aquí se ve más bien un insulto genérico. ¿Qué es lo que realmente pasa? Saúl humilla a Jonatán por traición política, no por homosexualidad. Escuche, no por homosexualidad. Entonces, en este resumen de este cuadro está la parte exegética. Hay una respuesta final a todo esto. ¿Hay una relación homosexual entre David y Jonatán haciendo un examen exegético al hebreo? Pues no. Una exégesis sana desde el hebreo no permite afirmar que David y Jonatán fueran pareja homosexual. El texto lo que hace es describir una amistad masculina intensa, leal y emocional, típica de pactos en el antiguo cercano Oriente. Interpretarlo como una relación sexual es leer la Biblia con lentes modernos, no con un método histórico gramatical. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. Y claro que no hay una posibilidad. Una exégesis sana y rigurosa del hebreo no permite afirmar que David y Jonatán eran pareja homosexual. Esta interpretación es moderna, anacrónica, y se basa en leer el texto con categorías contemporáneas, como la homosexualidad, como la identidad de género y esas cosas. Eso no existía en el antiguo Oriente Medio. El consenso mayoritario de los estudiosos bíblicos, escuche esto, los estudiosos bíblicos, tanto los conservadores como los críticos, ven aquí una profunda amistad, una alianza política y una lealtad incondicional con fuerte afecto emocional expresado en lenguaje cultural que era propio de esa época. Este lenguaje aparece en contextos de alianzas políticas y tratados en el antiguo Medio Oriente, donde amar significa lealtad pactada, como en tratados asirios o egipcios, por ejemplo. Jonatán y David hacen un pacto, alianza, típico de las relaciones políticas o de amistad profunda entre hombres. No hay términos sexuales. No se está mencionando aquí de acostarse con o conocer carnalmente, no. Jonatán estaba casado, tuvo hijos, Mefiboset, ¿se acuerda? David tuvo múltiples esposas y un claro interés heterosexual documentado. En lo relacionado al amor más dulce que el de las mujeres, tenemos que mirar el contexto, que ya lo mencioné un poquito atrás, arriba. Es el lamento, eso es un lamento fúnebre público de David por Saúl y Jonatán, quienes habían muerto en la batalla. Es poesía emotiva y exagerada
típica de las elegías. Tu amor fue más maravilloso para mí que el amor de mujeres. Compara la lealtad excepcional de Jonatán. Escuche, recuerde que Jonatán renunció al trono por David, con el amor conyugal o romántico típico. O sea, es más bien esa comparación de lealtad, no del amor sexual. En la cultura antigua, la lealtad de un aliado, un varón en pacto, podría valorarse por encima de relaciones con mujeres, que a menudo tenían componentes políticos o de estatus también, ¿no? No dice, porque escuche, no dice, tu amor sexual fue mejor, ni implica actividad genital. David tenía un historial heterosexual bien documentado. Usted solamente lea la Biblia y va a encontrar que David tenía múltiples esposas. Hasta cayó en adulterio con Betsabé. El texto silencia cualquier acto sexual entre ellos mientras detalla los de David con mujeres. Entonces, una conclusión exegética sana es que el texto enfatiza amistad profunda, lealtad pactada y apoyo teológico político. Jonatán reconoce que David será el rey según la voluntad de Dios. El lenguaje afectivo es intenso, pero encaja en la cultura homosocial del antiguo Israel y Oriente Medio. Aclaro, la cultura homosocial, no homosexual. La cultura homosocial del antiguo Israel y el Oriente Medio, que eran amistades masculinas expresivas. Aplicar homosexual es anacrónico. No hay la más mínima evidencia de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay una ausencia completa de vocabulario erótico explícito en contraste con el del Cantar de los Cantares, por ejemplo. Las interpretaciones de la comunidad LGBTIQ+, suelen seleccionar versos aislados, versículos aislados e ignorar el contexto narrativo completo, los pactos políticos y la cosmovisión bíblica. Una lectura fiel al hebreo, al género literario y al contexto histórico-cultural, ve una de las grandes amistades de la Biblia, no una relación romántica sexual. Las afirmaciones de pareja homosexual no se sostienen, no se pueden sostener, no se pueden demostrar bajo un escrutinio exegético riguroso. Mire, yo espero que esta disertación, este pequeño estudio, no se tome como un mensaje de odio contra la comunidad LGBTIQ+, sino que más bien se tome como una aclaración desde la exégesis sana y sin apasionamientos. Nosotros, escuchen, nosotros los cristianos estamos llamados a amar a todo el mundo, sin importar su orientación e inclinación sexual, sin importar su color, su nivel socioeconómico, su raza o su nacionalidad. Estamos llamados a amar al borracho, al adúltero, al narcodependiente, entendiendo que el Señor Jesucristo nos enseñó a amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así debemos nosotros amar a los demás. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo y no salir a la luna, tal vez. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno, escuche, con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Yo le agregaría ahí homosexual, esas cosas. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Escucha, esto es muy importante para mí y para usted que está viendo este video, que ya lo estoy terminando. Porque, ¿qué razón, dice Pablo, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13, en la Reina Valera del 60. Escuche, esto no es odio contra la comunidad LGBTIQ+, no. Es la aclaración de un pasaje bíblico que se ha prestado para interpretaciones erradas. He tratado de hacerlo desde el hebreo, aunque yo no sé hebreo, pero lo investigué y desde el hebreo no hay ninguna posibilidad de pensar que David y Jonatán eran amantes homosexuales. Dios me le bendiga grandemente y los amo a todos. No juzgo a nadie porque es Dios quien va a juzgar. Dios lo bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.